Pues sí, Tubero, a partir de hoy estaremos haciendo algunos análisis acerca de la Biblia Expositor de Jimmy Swaggart, en la cual él da su propio comentario teológico acerca de todo. Y para eso vamos a iniciar analizando el libro de Génesis. Por este momento vamos a ver lo que podemos ir haciendo en esta entrega con el libro de Génesis. Entonces, miramos Génesis 1.1, dice capítulo 1, 4004 antes de Cristo. La creación original es el principio. Entonces, aquí vemos en la letra rojas que son su opinión. Él dice aquí 4004 años antes de Cristo. En relación a esos 4000 años, vemos aquí que era realmente lo que estaba pasando. Ya, como hemos dicho otra vez, se domesticaban los caballos, se embalsamaban a los muertos y todo lo demás en esa época. Ahora vamos al inicio de la prehistoria. ¿Usted ve? Aquí vemos unos 7000 años, pero si seguimos para allá y seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta de que la prehistoria comienza unos 4 millones de años antes de Cristo. Es que comienza la prehistoria. Entonces, ahí sí podemos decir que en esa época, sí, en esa época de la prehistoria, sí fue que Dios creó los cielos y la tierra para tener un tiempo más o menos aproximado, porque suponemos que fue más de 4 millones de años. Entonces, lo que quiere decir es que prácticamente lo que dice Jimmy Swaggart no se aplica a esos 4000 y pico de años, porque aparte de que no había tiempo, en esa época no había tiempo, no se medía el tiempo, y Dios es una entidad aquí que no está sola. Entonces, si le damos un poquito más para adelante, vemos que aproximadamente 4000 años antes de Cristo, ¿qué estaba pasando? Ya había pasado la tierra. Dice aquí, mírenlo ahí, dice aquí: los egipcios embalsamaban cadáveres. ¿Ve? Entonces, si los egipcios embalsamaban cadáveres, significa que ya había gente. Y sigue diciendo, primeras presas, ya se habían hecho, ya se había hecho la primera presa. Eso, acumular agua en un estanque. Y también ya se domesticaban los caballos, es decir, había caballos. El caballo fue primero que el hombre, supuestamente, pero aquí dice que los hombres domesticaban los caballos. Y dice aquí, se planificaban las primeras ciudades chinas. ¿Sabe? Entonces le vamos a dar aquí, los egipcios embalsamaban a los muertos. ¿Qué nos dice en carta? Los egipcios embalsamaban los cadáveres. Los egipcios originaron el arte de embalsamiento de los cuerpos después del fallecimiento. Parece ser que esta práctica tuvo un origen religioso. ¿Debe? Según la mitología griega, según la mitología egipcia, habla aquí de la creación, introducción, ¿debe? Mitología egipcia. El conjunto de creencias que conformaban la religión del antiguo Egipto. ¿Debe? Creación, introducción.
dice que Osiris y Anubis, personajes de la mitología griega, vivían en el fabuloso mundo subterráneo como gobernantes de los muertos. Esas son las versiones de la creación del imperio egipcio. ¿Sabes? Entonces, eso en relación, se planificaba la primera ciudad de China, la primigenia comunidad humana en lo que en la actualidad es China, planifica las primeras ciudades de la historia. Estas urbes se organizan a menudo de acuerdo a un plano o retícula en damero en el que las calles se cortan entre sí formando ángulos rectos. Eso se había formado en China. La destruyó Josué cuando en los inicios del halógeno, que es una edad arqueológica de la Tierra. Mírenlo aquí. La línea del tiempo, unos 10.350 años, 10.350 años, 10.350 años ya existía la ciudad de Jericó. Vamos a darle a ver qué dice. Hace unos 10.350 años, dígase, 7.370 años antes de Cristo, óigame bien, Jericó, el asentamiento de la que será la ciudad palestina de Jericó, compuesta por un gran número de casas redondas de ladrillo, rodeadas por un foso y una muralla de 3 metros de ancho, se cultivaba ya trigo y cebada y legumbre. Eso es Jericó. ¿Sabes? Jericó, en árabe, Arisa, ciudad de Cisjordania, situada cerca de Jerusalén y en el límite septentrional del Mar Muerto. Jericó fue ocupada por Israel en 1997 hasta 1994, cuando pasó a estar bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Jericó se encuentra a unos 244 metros bajo el mar, en un centro turístico. Es un centro turístico frecuentado por residentes árabes de Jerusalén. En la región se cultivan diversos frutos, entre los cuales se incluyen plátano, banano, higo, naranja. La localidad se encuentra próxima al lugar en donde se asentaba la antigua ciudad de Jericó, cuyo nombre se mantiene en el arábigo para designar la ciudad Cisjordania. ¿Ya ve? Eso es en referente a la primera ciudad que hubo, que fue Jericó, unos 10.350 años. Entonces, dice, se domesticaban los caballos en el año 2000 a.C. Dice así, los caballos se emplean en Asia Central y Persia con distintos fines, como animales de carga para transporte, para su monta, usados por los soldados y para participar en acontecimientos deportivos. Ya había cría de animales y caballos en esa época. Entonces, primera presa, dice, 4.000 a.C. Primera presa, se construye en Egipto la primera presa de la que se tiene constancia para desviar el cauce del Nilo y proporcionar más terreno a la ciudad de Memphis. ¿Ya ves? Aquí trata del Nilo, de Memphis y de Persia. Entonces, ya eso estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo es? Que ahí fue que Dios hizo a los hombres, ahí fue que Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que eso no es válido
por el momento, sino una pura especulación. Hasta este momento, esta parte. Seguimos. Dice aquí él que esto se refiere al principio de la creación, o por lo menos la creación en cuanto se refiere a este universo. Vemos que según esta consideración, él deja entrever, según su opinión teológica personal, de que es posible que haya más universos. Una cosa que se coincide con alguna teoría de la ciencia que hablan acerca de eso. Entonces da un punto y coma y dice: Dios no formado, no hecho, no creado, no tuvo principio. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Dios. La frase, según lo que él dice, en el principio Dios explica la primera causa de todas las cosas con respecto a la creación. Creó el cielo y la tierra. Puede traducirse los cielos y la tierra, porque Dios creó todo el universo. En realidad, Dios creó los cielos y la tierra, refiriéndose a la tierra como singular y a los cielos como plural. Ese es el verso 1. Aparte, estaremos ahora refiriéndonos a esos términos de que identifican a Dios. Y les recordamos que Albert Einstein dijo antes de morir que Dios no tira los dados al azar. Él no llamó Dios, sino dijo: la inteligencia cósmica no tira los dados al azar, reconociendo que había algo muy superior a él. Pero para definir a Dios desde el punto de vista científico, los científicos han llegado a estar bastante cerca de la definición de Dios, pero no lo admiten porque ellos se basan en lo que pueden demostrar, y no pueden demostrar eso, aunque hay fórmulas y dichos que sí lo hacen, pero ellos le dan, por ejemplo, la ley de conservación de la energía. ¿Qué dice la ley de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y permanece para siempre. Qué coincidencia, que cae perfectamente con la definición que él da de Dios. Quiere decir que la ciencia está muy cerca de eso, ¿usted ve? Entonces, mírelo ahí. Y en la siguiente vemos la fórmula de Albert Einstein, que dice que la materia, que la energía es igual a la masa por la luz al cuadrado. El 2, él lo titula caos. Dice: y la tierra llegó a estar desolada y vacía. Eso de llegó, vamos a poner una comilla. Y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo. Originalmente, Dios no creó la tierra desolada y vacía. Se convirtió de esta manera después de un acontecimiento catastrófico. Este acontecimiento fue el resultado de la rebelión de Lucifer en contra de Dios, que tuvo lugar algún momento en la eternidad pasada. En algún momento de la eternidad pasada pasó eso. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, según él dice, lo que entendemos teológicamente, que Dios tiene 7 espíritus. En
este listado estamos viendo lo que según Isaías pueden ser los 7 espíritus de Dios, que en realidad son la aplicación del Espíritu Santo sobre el hombre, le dan todos esos beneficios y poderes según este listado. Según el listado, el primero es el Espíritu de Jehová, que consideramos que es el Espíritu Santo. Entonces después dice que es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esto, como ya hemos dicho anteriormente, es lo que el Espíritu Santo de Dios ya ha aplicado por el ministerio de Cristo sobre el ser humano, pone en cada uno de los creyentes. Esa es nuestra opinión teológica personal. Entonces vemos que el Espíritu Santo, aunque estaba en la creación, no podemos decir categóricamente de que fuera el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, uno de ellos. Él asume que es el Espíritu Santo, cosa que nosotros, entre comillas, la cuestionamos un poco, pero vamos a seguir adelante. Entonces dice así: se movía sobre la superficie de las aguas. El mover del Espíritu Santo significó y significa el comienzo de la vida. Entonces, por eso criticamos o cuestionamos un poco el asunto ese de que fuera realmente ese Espíritu de Dios que él menciona ahí. Entonces, ahora él pasa a lo que quiere decir el primer día. Y dijo Dios, expresa la manera en que se llevó a cabo la creación, es decir, la nueva creación. Se emplea esta frase 10 veces y en la manera exacta, con excepción de la última vez donde dice, y el Señor Dios dijo, Génesis 2:18, sea la luz, y fue la luz. Ahora él comenta, Dios es la esencia de la luz. Génesis, no, Juan 1, 4 y 9, la palabra de Dios es de tal magnitud que la luz continúa extendiéndose en el universo a razón de 299.460 kilómetros, unas 86.000 millas por segundo. Y vio Dios que la luz era buena y hizo lo que fue diseñado hacer. Y Dios separó la luz de la tiniebla. Simplemente se refiere al hecho de que ahora hay periodos de luz y tinieblas. Las tinieblas son simplemente la ausencia de luz. Hacemos notar que desde el punto de vista de la tierra, la luz, tal y como la conocemos, no existía. Eso lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque aún Dios, según este mismo libro, no había en ninguna manera todavía activado el sol y la luna, ni tampoco las estrellas. Entonces, ahí hay problemas en cuanto a la concepción teológica de él y la concepción teológica de nosotros. Lo que nuestra concepción teológica nos dice es que cuando dice sea la luz y fue la luz, simplemente se aplica a lo que es la fórmula que ya hicimos, de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Pero ¿qué ocurre? Que no existía esa luz al cuadrado. Lo que existía era el conocimiento. Y esa forma expresada en teología de ese momento, de esa época, de esa eternidad, lo que quiere decir es lo siguiente: que cuando Dios creó los cielos y la tierra, le dio una naturaleza y una potestad de obedecer lo que decía la voz de Dios. Por eso es
usted ve que Adán pecó porque desobedeció a Dios, porque toda la creación tenía única y exclusivamente que hacer no lo que Dios hacía, porque Él no hacía, Él decía, y lo que Él ordenaba con voz de mando, los cielos y la tierra tenían la facultad de hacerlo de inmediato, automáticamente. Entonces, cuando dijo, sea la luz, lo que dio esa naturaleza que a lo que había creado hasta ese momento, porque no, en ese momento era una eternidad sin tiempo y que todavía no existía ser humano y que solamente existía Dios y no lo conocía nadie. Entonces, como no lo conocía nadie, él estaba preparando un escenario para que hubiera un ser que lo reconociera, como en este caso el hombre. Entonces, esa luz, eso es lo que significa, esa potestad que él había dado a la creación de los cielos y la tierra, de hacer lo que él gerenciara y ordenara con voz de mando. Esa es nuestra. El capítulo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, una descripción de carácter. No entiendo qué quiere decir eso. Y en lo referente a cuando dice día, llamó a la luz día y a la oscuridad o la tiniebla llamó noche. Eso quiere decir simple y llanamente la luz día, la obediencia a lo que él con voz de mando ejecuta, y la oscuridad o noche simple y llanamente la desobediencia al mandato de él. Eso fue lo que le pasó a Adán. Bueno, y a la tiniebla llamó noche. Tiene que ver con la rotación de la tierra. ¿Ya ves? La rotación de la tierra es un fenómeno que suponemos científicamente que viene provocada por la proximidad del Sol y los demás planetas del sistema solar. Entonces, si todavía no hay Sol, ni hay sistema solar, ni hay luna, porque él habla de esa terminología. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se refiere a la rotación de la Tierra, y fue la tarde y la mañana del primer día, literalmente, día de 24 horas. No es literal, porque la misma palabra de Dios dice, ella misma dice, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso presta muchos errores para el desarrollo que vamos a tener en estas sesiones. Entonces, segundo día, y dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas. Entonces suponemos que se está refiriendo a la tierra. Según la ciencia, esto se llama el Gondwana. Esta es la primera fotografía de nuestro planeta tomada desde la Luna durante la misión del Apolo 8 en la Navidad de 1968. Se la conoce como la Tierra desde el espacio. La siguiente fotografía fue tomada el 11 de diciembre de 1972 durante la misión del Apolo 17. Es la foto más publicada en toda la historia. Es la única foto de la Tierra en la que el Sol se encuentra detrás de la nave espacial. Es por eso que toda la Tierra está iluminada y no parcialmente oscura. Esta es una imagen satelital más reciente de toda la superficie de la Tierra representada en el plano. Es resultado de una unión digital de 3000 fotos individuales tomadas durante 3 años, en la que se ve una vista clara y sin nubes de cada metro cuadrado de la superficie terrestre. En la década del 60, el meteorólogo alemán Alfred Wegener
Se preguntó si los continentes alguna vez estuvieron unidos, porque notaba a través de su observación que la costa este de América del Sur y la costa oeste de África alguna vez estuvieron juntas. Observemos las siguientes imágenes. Sí estuvieron unidas, luego se separaron y se movieron alejándose entre sí. Hace 600 millones de años, todas las masas de tierra emergida formaban una sola masa, un supercontinente llamado Pangea, rodeado por un gran espejo de agua, un superocéano conocido como Pantalasa. Hace 300 millones de años, el supercontinente comenzó a fragmentarse en dos grandes continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, separados por el primer mar, llamado por los científicos Mar de Tetis. Hace 135 millones de años, algunas fragmentaciones de aquel supercontinente comenzaban a tener forma de algunas masas continentales que hoy conocemos, como América del Norte, Eurasia, América del Sur y África. Por varios millones de años, las masas de tierra emergida continuaron separándose hasta conformar el estado actual de los continentes, aproximadamente hace 30 millones de años. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué se fragmentaron y se movieron las masas de tierra emergida? ¿Por qué continúan moviéndose los continentes? Los continentes se separaron y se siguen separando porque recuerde que Dios le dio una facultad, una naturaleza a los cielos y a la tierra, y era de hacer lo que Él decía, no lo que Él hacía, porque volvemos y repetimos, él no hacía, Él decía con voz de mando. Entonces, a la tierra sufrir una contaminación por el pecado, la desobediencia que cometió el primer hombre, Adán, Dios cuando sentenció a la mujer, a la serpiente y a la tierra. La única sentencia que Él le dio al hombre fue que tenía que trabajar para comer. Entonces por eso aún hoy la tierra sigue temblando porque aún sigue obedeciendo, haciendo transformaciones. Ella misma ya se quedó así, en desorden. ¿Por qué? Porque fue contaminada por el pecado original. Cuando comenzó a sumergir la tierra, cuando comenzó a sumergirse los sólidos del centro de la tierra, que nada más era una bola de agua. Entonces, eso se llama Gondwana, que comenzó por el polo sur hacia el Ecuador y posteriormente vino el Pangea, que siguió desde el Ecuador hasta el polo norte. Eso es lo que entendemos. Entonces, se refiere a una expansión entre las aguas por así decirlo, llamada la atmósfera. Aquí no se refiere a la atmósfera, aquí se refiere, vamos a dejarlo ahí, que es posible que sea eso. Vamos a dejarlo ahí porque este programa tiene un límite de 8 minutos y pico, que me conviene mucho para ir editando esta parte. Entonces nos hemos quedado en el segundo día, versículo 6, y vamos aparte de eso, para que separe las aguas de las aguas, agua de las nubes, de la lluvia, agua sobre la tierra. Él dice que se refiere a eso, pero no se refiere a eso porque anteriormente no había llovido, lo que había era un rocío, según lo dice la propia palabra de Dios. Entonces ya usted ve que de ahí vamos a ir desmontando las cosas que él dice, que creemos que no son así. Aquí esta parte, hasta aquí esta parte,
porque lo vamos haciendo por fragmentos, ya lo vemos en otra ocasión, vamos a subir esto y en esto usted puede tener participación activa. Tírenos, hable, discuta y tírenos preguntas que de una manera u otra llegaremos a algún punto de luz, pero de esa luz que conocemos ahora, porque la fórmula de Einstein habla de una luz, pero la descubrió ahora porque está la luz del sol y el sistema solar. Pero antes, cuando de lo que estamos hablando no existía esa luz, lo que se refería era a otra cosa. Esta ha sido la primera entrega y esperamos que sean muchas más y que le interese. Hasta otra ocasión.
En esta imagen observamos dos continentes separados por un océano. Podemos ver que hay tres grandes fracturas llamadas placas. Así, tenemos dos placas continentales y una que se encuentra debajo del océano llamada placa oceánica. Las placas están en movimiento porque se apoyan sobre un material blando llamado astenosfera. La astenosfera permite a las placas separarse y moverse en una dirección. De esta manera, la litosfera, que es la porción superior más rígida y fría de la Tierra, está dividida en placas menores y en grandes placas como observamos en esta imagen. Lamentablemente, Wegener murió sin poder demostrar de manera convincente sus ideas. Recién en 1985 los avances tecnológicos permitieron efectuar mediciones que confirmaron el desplazamiento de los continentes o deriva continental.